casa! 15 años después de debutar en el cine con la potente y singular 3 días, desesperanzado thriller apocalíptico entre cortijos y tras su discreto paso por el cine de terror norteamericano, al timón de la tercera y comatosa entrega de la saga de Ring, el director Javier Gutiérrez regresa a la España rural más polvorienta y oscura en La Espera. Yo lo planteé un poco como una película a reencuentro. Quería volver a España para rodar algo y quería hacer algo muy de aquí, muy nuestro, y era un poco en el universo de los años 70 que se creó con 3 días. Empuja la culata fuerte, contra el hombro, ahí. Ahí. Que no se mueva. Una vuelta a las raíces acertada, en la que retoma también en positivo su colaboración con Víctor Clavijo, que firma en Los últimos estertores de este año una de las interpretaciones más potentes de nuestro cine. Me costó muchísimo porque es verdad que me quedaba muy alejado del personaje en origen social, en experiencias vitales y en manera de ver la vida, ¿no? O sea, que decir que yo soy urbanita y sé que doy más aspecto urbanita que otra cosa. Fue un reto desde el principio en composición física, en entender la psicología de este personaje, más allá del hecho de tener que perder peso para interpretarlo. Me gusta, Eladio. Tu mujer, tu hijo. Se os ve unidos. Lo estamos, don Francisco, lo estamos. Daría mi vida entera por ellos dos. Clavijo encarna a un guardés Eladio, que se muda junto a su hijo y a su mujer, estupenda la actuación de Ruth Díaz, a cuidar un coto de caza. Poco a poco, la fatalidad irá zarandeando a esta familia, llevando al patriarca a la desesperación más insondable. Bueno, es un traje nuevo para ti, hasta que empiezas a sentirte cómodo, porque la mirada del director dice, este es. Pero sí, claro, había algo de que te cambia en lo físico, en la manera de andar. Yo hay veces que veo la película y digo, hostia, parezco un animal, pero te lo da ya el campo y te lo da también, una vez que entras en la psicología del personaje, dices, no, este hombre se mueve así, este hombre habla así. Don Francisco acuerda con los cazadores el número de puestos y yo los coloco en la finca. ¿Qué? ¿Ahora quieres ser guarda o qué? ¿Qué va? Veterinario. La áspera voz de Clavijo y todo su talento interpretativo se ponen al servicio de la construcción de Eladio, al que convierte en un ser primitivo y al que la trama va aislando y oprimiendo en una atmósfera que nos hace intuir la sequedad del aire, el polvo en nuestros ojos y el olor a humo, sudor y podredumbre. Esa aridez que se transmite en la película era real. 40 y pico grados, en un sitio donde no había sombra por ningún lado, porque era todo como desértico, ¿no? Muy gozoso para hacer nuestro trabajo de actuación, ¿no? Con los personajes, contrastar con el director, ver por dónde. Fue muy creativo, ¿no? Aunque fue realmente duro. No te salgas del puesto y no te levantes. La espera funciona y se disfruta como una tragedia, en la línea de cintas como Los Santos Inocentes Furtivos o El Séptimo Día, ese mundo rural donde el que más duro trabaja no es necesariamente el que más beneficio recoge. Hay mucho también de la realidad, de haberlo vivido yo cuando era pequeño en los pueblos, yendo a ver a mis abuelos. O sea, hay muchos referentes de eso. Pero dada la querencia de Javier Gutiérrez por el género fantástico, introduce poco a poco elementos del cine de terror en la fórmula. La jugada segura de la película había sido quedarnos en una película trágica, en un drama rural. Hubiera funcionado bien probablemente, pero yo creo que siempre hay que arriesgarse y dentro del amor que yo tengo al cine fantástico era la perfecta manera de desarrollar la historia, ¿no? Que a unos este sazonado les divierta, como es nuestro caso, o les resulte innecesario, esperemos que no diluya la potencia del resultado de esta intensa propuesta.